Buenas tardes, mi nombre es Deyanira Elizabeth Tapia Castillo. Estoy cursando la carrera de enfermería, voy en segundo semestre. Ahora les voy a hablar del páncreas, otra parte del aparato digestivo. El páncreas es una glándula accesoria del aparato digestivo. Como todas las glándulas van a tener una secreción y se van a clasificar de alguna forma. Las glándulas normalmente las clasificamos en glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Las glándulas endocrinas van a expulsar las secreciones que ellas producen hacia el torrente sanguíneo con la finalidad que se distribuyen a través del torrente sanguíneo a todo el organismo, en los diferentes tejidos, que estas secreciones van a afectar la mayoría de las glándulas endocrinas, producen hormonas y algunos otros neurotransmisores que van a afectar de manera global al metabolismo y algunas otras funciones. También, por otro lado, las glándulas exócrinas van a expulsar el producto de su secreción hacia el exterior, no solamente el exterior del cuerpo, sino hacia el exterior referente a los órganos, huecos, por ejemplo, u otras situaciones que tengan una luz en su interior, como por ejemplo el tubo digestivo. En el caso de las secreciones exócrinas, pues tiene otro tipo de funciones diferentes a las hormonas. De alguna de estas son enzimas, como las que se vierten al tubo digestivo, que sirven para digerir tipos de sustancias, o por ejemplo las glándulas sudoríparas. Su función es secretar sudor con la finalidad de termorregular al organismo. Entonces, vamos a decir que el páncreas es una glándula mixta. Quiere decir que va a producirnos secreciones exócrinas y secreciones endócrinas, en este caso endógenas y exógenas. En caso de las endógenas tenemos la insulina, que se utiliza para regular el metabolismo de la glucosa. Principalmente sirve para permitirle el paso de la glucosa hacia el interior de las células. Las células de forma habitual no absorben la glucosa en toda cantidad, entonces se requiere que le permita la entrada a la sustancia, a la célula, en caso de que hubiera un déficit de producción de la insulina. Pues va a ser una déficit de entrada de glucosa a las células. La glucosa, al ser una molécula muy sencilla, se utiliza prácticamente como combustible para muchas funciones celulares. Entonces ya se estarán imaginando que en el caso de ausencia de insulina, ese incremento de glucosa, pues la glucosa se va a incrementar en el torrente sanguíneo. Vamos a tener una hiper, que significa mucha glucosa, glucosa, M a sangre, que es una hiperglucemia, que son 3 palabras, fenómeno que conocemos en una patología, que es la diabetes. Por otro lado, las secreciones que va a tener el páncreas va a ser el glucano. Tiene una función contraria a la insulina. Esta va a incrementar los niveles de glucosa en sangre. Interviene en procesos como la glucogenólisis o gluconeogénesis. Son muy parecidas, pero son palabras diferentes. Por ejemplo, tenemos la glucogenólisis. Esta se refiere a la destrucción de glucógeno para convertirlo en glucosa y así poderlo absorber por las células. El glucógeno es más que un grupo
un montón de glucosa aglutinado de forma que puede ser almacenado en el hígado. Y ya hemos visto que el hígado le hace el función de almacenamiento glucógeno. Eso es lo que responde a la glucogenólisis, o sea, hace destrucción de glucógeno. Luego tenemos la gluconeogénesis. En la gluconeogénesis lo que sucede es que vamos a generar glucosa aparte de los mecanismos alternos, y por ejemplo podemos generar glucosa a partir de metabolizar músculos, por ejemplo grasa. Si en caso de que no tengamos glucosa de otra forma, de manera de obtenerla en cuanto a las secreciones exócrinas del páncreas, pues estas son básicamente hormonas del tipo digestivo. Su función es sumarlas a la bilis en la segunda porción del duodeno para digerir, para procesar aún más el alimento que ya estuvo procesado en el estómago, al cual ya se le añadió la pepsina y el ácido clorhídrico. Entonces, esas serían las funciones de este órgano. Es un órgano impar, es un órgano o asimétrico, porque no tiene una forma tal, no está conformado de tal manera, porque si lo dividiéramos en dos partes iguales, solamente tenemos uno, es vital para la existencia del paciente. Pero si por alguna razón no tuviera un paciente el páncreas, pues se puede sustituir agregando o suplementando sus sustancias de manera exógena, donde lo tenemos localizado. Lo vamos a tener localizado dirigido hacia lo que sería el mesogastrio. Este mesogastrio ya lo habíamos mencionado cuando lo vimos en los diferentes cuadrantes que tiene el abdomen. Entonces, por ejemplo, para marcar o para trazar una de esas líneas que nos divide, vamos a tomar como referencia la última costilla, y en la otra línea vamos a tomar las crestas ilíacas. Entonces así tenemos las dos líneas horizontales. Luego tomamos dos líneas medias claviculares que van desde arriba de la clavícula. La clavícula hasta abajo es donde da los 6 cuadrantes que necesitamos. Una porción del páncreas la encontramos en el mesogastro y otras pequeñas porciones la vamos a encontrar repartidas en otros cuadrantes. Tiene 3 porciones, dice su libro Quirós, que tiene forma como de martillo. Entonces va a tener 3 porciones, es la cabeza, el cuerpo y la cola, siendo la cabeza la porción que se acerca más hacia la segunda porción del duodeno. Tiene una longitud aproximada de 15 a 18 centímetros, siendo su parte de más ancha la cabeza, y mide de 4 a 6 centímetros. En cuanto a espesor, el espesor va a tener de 2.5, es relativamente pequeño, alcanza de 65 a 75 gramos solamente. Encontramos la glándula como tal, que es el páncreas. Páncreas por forma externa se ha visto por fuera, o su configuración vamos a distinguir en centro 5 aparatos o 5 partes. Uno es la cabeza, otro es el cuello, pequeña porción que va a unir el cuerpo con la cabeza, y luego el cuerpo como tal, y por último la cola. Dentro de la primera porción, que es la cabeza, encontramos una situación que le llamamos gancho pancreático, que también, según con la lista de la izquierda, se llamaría proceso unicinado. Tiene múltiples lóbulos que no vale la pena describirlos. Si acaso habrá algunos elementos que sí tendríamos que mencionar, como por ejemplo la impresión duodenal, que es una depresión en la cual está en contacto con el intestino delgado. Es la porción del duodeno cuando vimos la cara inferior del hígado, en la cual habla varias concavidades que correspondían a los órganos con los cuales se encontraba en relación el hígado. En este caso, en esta impresión duodenal,
va a estar en contacto con el duodeno, obviamente más atrás en el cuerpo. Tenemos una impresión para la arteria esplénica. Esta impresión se va a prolongar hasta la cola, e igual es una pequeña concavidad con la que está en contacto con la arteria esplénica. Entonces ya tenemos aquí dos elementos anatómicos con el cual el páncreas está relacionado. Uno es el duodeno, tiene la primera porción del intestino delgado, y por otro la arteria esplénica. Cabe mencionar que durante el desarrollo embrionario se va a iniciar en el desarrollo del páncreas. Mencionar durante el desarrollo embrionario, en el desarrollo del páncreas, en la cuarta y quinta semana de gestación, es un órgano que se va a encontrar retroperitoneal. Está por detrás del peritoneo. La cavidad abdominal va a seguir una dirección transversal, encontrándose por detrás del estómago. Siguiendo un eje más o menos transversal, se va a encontrar por arriba del colon transverso. También se va a encontrar entre el duodeno y el vaso. Como vimos, el páncreas tenía varias porciones: una cabeza, cuello, cuerpo y una cola. La primera porción está compuesta, la cabeza está compuesta a su vez lo que es la cabeza previamente, y una porción en forma de gancho que se llama proceso unicinado. Esta va a estar en relación a nivel de la tercera vértebra lumbar, tiene forma de C. Este quiere decir que a su vez tiene tres porciones: una porción superior, una porción inferior, una porción descendente. Va a pasar por delante de la arteria mesentérica superior. Y a su vez también tiene una impresión o canal curvado por donde va a pasar el conducto colédoco. Es un conducto propio de la vía biliar por donde pasa la bilis. Por detrás de la cabeza del páncreas vamos a encontrar a la vena cava inferior, las arterias y venas renales, ambas izquierda y derecha. En el punto que se separan de la vena aorta, las otras tres porciones del páncreas son el cuello, cuerpo y la cola. Van a tener diferentes relaciones. La cola va a estar en relación principalmente con el vaso. El cuello va a ser una porción aplanada y va a ser corta de 1 a 2 centímetros. Esta es importante porque en ella vamos a encontrar una relación con la unión mastomosis de la vena mesentérica superior con la vena porta. Ambas tener contacto con el cuello van a formar una pequeña muesca de presión para la anastomosis de estas dos arterias. Posteriormente, el cuerpo tiene algunas características que no son importantes por el borde inferior, donde va a estar en contacto con el ángulo de Craig. También cabe mencionar que el cuerpo lo vamos a encontrar más o menos a nivel de la vena torácica número 12. Ahora, como mencionamos con anterioridad, el páncreas es una glándula mixta, tiene una función endocrina y una función exócrina, y la mayor parte de su función va a ser exócrina. Tiene un 98% de la función y un 2% va a estar formado por el páncreas uterino, el cual está formado por los islotes que vamos a encontrar a su vez en diferentes lóbulos, y estos lóbulos van a estar organizados en acinos. Entonces, cuando vimos las secreciones, no hemos hablado de los islotes de Gangren. Va a producirnos la insulina y las células alfa que producen el glucano, ambas funciones contradictorias, en que la insulina va a llevar la glucosa al interior de las células beta, las que el glucano va a provocar que se van a generar procesos que va a incrementar la glucemia en el organismo. Ahora, la irrigación va a ser diferente para la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza va a estar irrigada en una parte por las arterias pancreoduodenales superior, anterior y posterior, tres arterias con el mismo nombre: pancreático duodenal superior, anterior y posterior. También por las pancreáticas duodenales. Entonces tenemos dos pancreáticas duodenales, una superior y una inferior.
las cuales se dividen a su vez de otras dos ramas, una anterior y una posterior. El cuerpo y la cola a su vez van a estar irrigados por dos arterias diferentes, uno la vena pancreática dorsal o del dorso y el otro por la pancreática inferior también. Podemos ver de quién son ramas, está siendo las pancreáticos duodenales superior, ramas de la arteria gastroduodenal, mientras que las pancreáticas duodenales inferiores, ramas de la mesentérica superior. En cambio, la pancreática dorsal va a ser rama de la arteria esplénica y la pancreática inferior va a ser una rama de la mesentérica superior, igual que las pancreoduodenales inferiores, anterior y posterior. Estas a su vez se van a estar anastomosando todas entre sí para llevar a cabo una irrigación completa del páncreas. Aquí podemos ver que algunas más de las funciones exócrinas y endocrinas que tiene el páncreas, la función o lo que va a secretar de forma exógena, el páncreas va a estar conformado solamente por lo que es el bicarbonato y homógenos, ambas sustancias que son para neutralizar el ácido, una y otra para seguir dirigiendo parte de los nutrientes que se van a aprovechar del bolo alimenticio. En cuanto a las células beta, como dije con anterioridad, son las responsables de secretar la insulina. Esa insulina va a estimular los sectores lutos de la membrana celular. En cambio, las células alfa van a secretar el glucano, que no va a generar gluconólisis, de la destrucción del glucógeno, que nos va a generar la glucosa, y las endógenas, en las cuales vamos a generar, a partir de la grasa vamos a generar glucosa. Y por último tenemos a las células delta, que van a producir somatostatina, algo así. Está a disminuir, si no es que a anular, la secreción exógena del páncreas. A continuación revisaremos rápidamente una patología que es la pancreatitis, con la intención de demostrar la utilidad de los conocimientos anatómicos. La patología que en cuestión se va a definir como una inflamación del páncreas que es previamente sano, que en la mayoría de los casos se va a resolver de manera íntegra total, que nos puede afectar esa inflamación del páncreas, problema biliar, como por ejemplo un cálculo de problemas biliares, en la ingesta abundante de alcohol, un paciente que está constituido mucho una rica dieta en grasas, que padece de hiperlipidemia, un paciente con grandes niveles de calcio en la sangre, paciente con uno comprometidos como el VIH, el uso de ciertos fármacos, parásitos, traumatismo y otras tantas lesiones, como por ejemplo los procedimientos endoscópicos, procedimientos en los cuales la cámara de fibra de vidrio tratamos de observar el conducto por el cual el páncreas puso sus secreciones. Estos puntos se van a localizar a través de las diferentes imaginarias que tienen contacto a través de ciertos puntos anatómicos.